tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por seguir en sintonía de Guatevisión, del noticiero y por supuesto de este espacio Panorama Político, donde hablaremos del tema de la semana. Sin duda una total tragedia, y para hablar al respecto nos acompaña Alberto Cardona, quien hizo la cobertura completa de la tragedia en el Hospital Roosevelt, esta masacre donde pues 7 personas fallecieron por la liberación de un pandillero en el hospital. También Otto Ángel, nuestro jefe de redacción, y Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Gracias. Y arrancamos. Alberto, cuéntanos para empezar y para tener un poco de contexto, ¿cómo estuvo ese día? Porque nos empezamos como a ver en las noticias entre los colegas cómo pues había una situación, una emergencia en el Roosevelt, y todo esto pues terminó en una matanza, 7 personas fallecidas ahí. Bueno, recibimos varias llamadas de los bomberos donde indicaban que se estaba registrando una balacera en el interior de la emergencia del Hospital Roosevelt. Rápidamente nos trasladamos. Momento que ingresamos al área, pues pudimos observar gente corriendo, agentes de la Policía Nacional Civil con armas en mano, los cuerpos de socorro pues rescatando a personas que habían resultado afectadas, baleadas por esta balacera que habían protagonizado los integrantes de la Mara Salvatrucha para rescatar a uno de sus líderes. Eran escenas muy duras, muy fuertes. 2 agentes del sistema penitenciario con sus armas en mano pues habían fallecido. El terror de los médicos, de las enfermeras, que lo único que solicitaban pues era resguardar sus vidas y que las autoridades de la Policía Nacional Civil pudieran capturar. A ese momento no se sabía qué era lo que estaba pasando, pero la voz de alerta por parte de las fuerzas de seguridad daba a conocer que eran integrantes de una pandilla que tenían previsto pues rescatar a uno de sus líderes. Bueno, escenas bastante trágicas veíamos, ustedes pudieron observar en la transmisión el momento de la evacuación de las personas que estaban aún en riesgo. Acá la redacción pues no dejaban de entrar llamadas de personas que estaban aún en pediatría y en maternidad, alertando de que aún estaban en riesgo, que había mucha confusión. Otto, cuéntanos cómo se vivió también ese momento. Bueno, sin duda creo que son de estas cosas atípicas que tristemente se repiten mucho en el país. Ha generado muchísimo impacto para los guatemaltecos ver cómo un hospital, un centro de atención médica ha sido atacado de esta forma, con la hazaña que ocurrió, y de nuevo genera muchísima frustración por las advertencias que ya habían ocurrido, no en este hospital, sino en el Hospital General San Juan de Dios, pero que igualmente desnudan un entramado muy complejo de resoluciones judiciales, una carencia de procedimientos en el sistema penitenciario, y también cómo se queda en la indefensión el sistema de salud pública ante estas cosas, que vale la pena decir que no hay que descartar que muchos de los enfermeros y de los médicos que firmaban los permisos para que llegaran estos pandilleros también estaban coaccionados. Esa es la impresión que se da y que sigue generando mucha frustración en la gente. A ver, Carlos, bienvenido. No es Gracias. la primera vez que sucede algo así en Guatemala. Tenemos el antecedente de UNAERC, tenemos antecedentes en el Hospital General San Juan de Dios. O sea, esto no nos desnuda una realidad, o sea, nos la vuelve a restregar en la cara, que es distinto. ¿Cómo estamos para que llegue a suceder algo de tal magnitud en uno de los hospitales nacionales más importantes del país? Bueno, creo que básicamente lo que ha ocurrido es una vulnerabilidad de la institucionalidad, y es lo que se refleja hoy por hoy en el Estado. Hay una serie de consecuencias, errores que se cometieron desde el momento que se sabe el perfil del personaje que va a ser trasladado hasta el momento que se autoriza el traslado, y por supuesto el momento en que la unidad del sistema penitenciario hace el traslado. Eso es por un lado. Por otro, es definitivo que la estructura de las pandillas, tanto de la Mara 18 como de la Mara Salvatrucha, ya han hecho acciones que afrentan al Estado, que hieren el sistema del Estado y que penetran la vulnerabilidad y que hacen más débil este sistema. Y luego también es importante reconocer que estas estructuras ya no se trata de una estructura de jovencitos simple y sencillamente disparando con armas de fuego, pistolas y al azar, ¿no? Sino ahora se trata de estructuras del crimen organizado
muy equipados, altamente, con un fuego de alta potencia, y además da la impresión de que se trata de una estructura con movimiento táctico. No es una unidad que llegue a hacer estragos. Por supuesto, lo que ocurrió es una tragedia, pero se nota la capacidad de movilidad de estos equipos que han actuado como comandos urbanos. Esto es importante reconocerlo. Hay una enorme diferencia entre una pandilla y otra. La primera, que es la Mara 18, que es más volátil. La Mara Salvatrucha es más táctica, pero lo que llama poderosamente la atención es el recurso bélico que han utilizado y que uno logra visualizar que es relativamente nuevo. Nuevo en el sentido que no son armas que provienen de los conflictos como Angola y Sudáfrica, por ejemplo, o Sierra Leona, como los fusiles AK-47, sino se trata de fusiles M16 utilizados por ejércitos y estados a nivel mundial, incluso que provienen de industrias de Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces esto llama mucho la atención, el nivel, la capacidad y la tecnología que están utilizando. Ustedes se dieron cuenta, yo creo que Alberto logró visualizar una arma 9 milímetros que tenía una cacha delantera. ¿Eso qué implica? Esta arma no es solo disparo o tiro a tiro, sino es un arma automática. Es una 9 milímetros modificada, y esto ya es algo más, es una lectura adicional a lo que ha ocurrido. No es una estructura común, digamos, de las pandillas. Tomando en cuenta estos aspectos que menciona, exministro, sí se puede hablar de errores al decir todas estas omisos que se cometieron para dejar tan vulnerable a este privado de libertad y lo que sucedió, o simplemente estamos ante una estructura que también funciona con impunidad en esas áreas. Bueno, tiene los dos matices. Uno, el error definitivamente no se puede trasladar a un reo catalogado de alta peligrosidad, sobre todo cuando se sabe que tiene en su haber al menos 20 crímenes y que dirige una estructura muy fuerte dentro de la Mara Salvatrucha. Dos, no se puede trasladar a una persona simple y sencillamente porque se le van a hacer tomas o muestras de sangre. Creo que para eso hay capacidad para poder movilizar. Tres, se demuestra una ausencia real de una inteligencia del sistema penitenciario. ¿Por qué inteligencia? Porque el sistema penitenciario es sumamente volátil, es explosivo. Los 23,000 privados de libertad, no necesariamente todos son violentos, pero hay estructuras muy fuertes, no solo las maras, sino hay secuestradores, narcotraficantes, los zetas, pero particularmente las maras son muy volátiles. Entonces creo que hay una ausencia real de análisis de lo que está ocurriendo dentro del sistema penitenciario. A ver, pero yo quería tomar el papel de hacer una pregunta, pero en el panorama que planteas, con toda esa capacidad de fuego que tienen, igual pudieron haber interceptado el carro que estaba trasladando al reo, pudieron haber llevado 10, 15 guardias e igual lo hubieran rescatado por todo lo que estás planteando, que hay capacidad técnica, hay capacidad de fuego, ¿no? Bueno, si algo se reconoce dentro del crimen organizado, son varios aspectos: la alevosía, la ventaja y la planificación. Evidentemente esta estructura, al tener esta información, porque también eso es importante reconocer que tuvo información del movimiento de este privado de libertad, hizo un estudio de riesgo, porque eso ocurre, y hay datos en donde un vehículo merodeó de manera sospechosa 2 días antes el lugar. Ese lugar es justamente el más vulnerable y el más efectivo para la estructura de la pandilla para atacar. Yo acá quiero ampliar esta información que indicabas, Carlos. Es la información que nos brindaron ya en las últimas horas, pues las autoridades de policía. Destaca que este grupo ingresó desde el día sábado, comenzó a visualizar las entradas y salidas para determinar cuál era la forma, cronometraron cuál era el movimiento de los agentes del sistema penitenciario y también de la propia seguridad del hospital. Bueno, yo creo que sumado a esto de que la pita se rompe el hilo más delgado, pues también tenemos que añadir el impacto que esto tiene en la población y también cómo se posicionan las pandillas, en este caso la Mara Salvatrucha, ante la población, infundando ese terror que tanto ellos quieren tener sobre los guatemaltecos. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve a hablar sobre este tema y también la vulnerabilidad en el sistema penitenciario.